Edad Media, época oscura o un mito histórico, la gran mentira que todos creen. Durante siglos, la Edad Media de los siglos V al XV ha sido retratada como una era de retroceso, fanatismo y barbarie, es decir, un paréntesis oscuro entre la grandeza de Roma y el Renacimiento. Pero ¿y si todo fuera un mito creado por la Ilustración para glorificar su propia era? En este vídeo revelamos el origen del término Edad Oscura y quienes lo inventaron, los avances científicos y tecnológicos que cambiaron Europa, el papel de la Iglesia a la que se acusa de enemiga del progreso, las mujeres en la tecnología medieval que fue un legado borrado y por qué el Renacimiento le debe todo a la Edad Media. Petrarca y los humanistas fueron los primeros detractores de la Edad Media. En el siglo XIV, el poeta Petrarca llamó a su época tiempo de oscuridad, idealizando la antigüedad clásica. Y en la Ilustración, en el siglo XVIII, Voltaire y Rousseau amplificaron el mito tachando a la Edad Media de barbarie universal. Sin embargo, la realidad es que el término Edad Media fue acuñado en el Renacimiento para marcar una supuesta transición entre épocas, pero no reflejaba la realidad histórica. Un ejemplo son las universidades creadas en el siglo XII y la ciencia escolástica con figuras como Tomás de Aquino, que florecieron en este periodo. También hubo una revolución tecnológica oculta con inventos que cambiaron el mundo, por ejemplo los molinos de agua y viento que aumentaron la productividad agrícola. También el arado pesado que revolucionó la agricultura europea. O asimismo las gafas en el siglo XIII que mejoraron la vida intelectual. Y asimismo barcos veleros con cañones que sentaron las bases de la era de los descubrimientos. Y asimismo el capitalismo que nació en los monasterios. En el siglo IX los monjes católicos desarrollaron sistemas de crédito, contabilidad y comercio siglos antes de la Reforma Protestante. Y asimismo la Universidad de Salamanca, que fue pionera en teoría económica 150 años antes que Adam Smith. Pero igualmente hubo mujeres en la tecnología medieval que fueron innovadoras olvidadas. Por ejemplo, en la producción textil, hubo mujeres que desarrollaron técnicas de teñido, hilado y comercio. E igualmente en la economía doméstica mejoraron hornos, conservación de alimentos y arquitectura rural. Sin embargo, la historia tradicional ignoró su papel por considerar su trabajo doméstico y no tecnológico. Otro tema recurrente es que en la Edad Media la Iglesia era enemiga del progreso. Sin embargo, la ciencia y la fe fue una alianza inesperada. En la escolástica, filósofos como Alberto Magno integraron razón y fe, sentando las bases del método científico. E igualmente en las traducciones medievales los monjes preservaron obras clásicas griegas y árabes. E igualmente hay mitos que pueden darse por destruidos. La Inquisición, aunque existió, no fue tan brutal como se cree. Muchos procesos eran administrativos. El conflicto de Galileo con la Iglesia, por ejemplo, fue una excepción y no una regla. También hubo arte y cultura en la época de la oscuridad. La arquitectura desafió al tiempo. Catedrales góticas usaron matemáticas avanzadas para lograr alturas imposibles. Y por su parte la pintura al óleo nació en el siglo XIII y no en el Renacimiento. En música, la polifonía revolucionó la música occidental. Y en literatura, las obras de Dante y Chaucer allanaron el camino a la literatura moderna. ¿Por qué entonces sigue el mito de la época oscura de la Edad Media? Pues unas veces por intereses políticos, ya que la Ilustración necesitaba desacreditar el pasado para vender su era de la razón. Y por otro lado, también por Hollywood, ya que películas como El nombre de la rosa exageraron el oscurantismo. Hay historiadores que afirman que la Edad Media no fue oscura, sino solo mal contada.